Hola chicos, el día de hoy hablaremos de la contaminación, los tipos de contaminación, medidas y consecuencias. ¿Qué es la contaminación? La contaminación es una perturbación de un agente en el ecosistema que va a alterar su equilibrio y su normal funcionamiento. O sea, tenemos un ecosistema acá bien padre, ajá, con todos sus factores que lo componen, y existirá algún agente, ya veremos de qué tipos hay, con el que se va a alterar su equilibrio o su forma normal en el que éste trabaja. Ok. La contaminación va a provenir de varias fuentes, específicamente de dos fuentes. Una fuente puntual, o sea, una fuente que se puede identificar de dónde viene la contaminación. Y bueno, esta fuente va a ser fácil de regular. Por ejemplo, cuando una industria está contaminando el aire, es súper fácil de identificar, ¿no? Queda claro que ahí es puntual el asunto de dónde viene la contaminación. Cuando no es puntual, esta fuente de contaminación es como si viniera de fuentes difusas, o sea, no hay como un solo punto así de que llegas a la fábrica y órale, ciérrenla o regúlenla o equípenla para que pues no contamine, ¿no? En este no se puede identificar de esa manera. Un ejemplo que les puedo dar es cuando hay lluvia contaminada. El agua pluvial, o sea, de la lluvia, empieza a pues tocar todo lo que uh, está a su paso y entonces empieza a contaminar ese medio o ese ecosistema. Por lo tanto, entonces es digamos, una fuente de contaminación difícil de controlar y por lo mismo es difícil de regular, poner en regla. Ok, tenemos dos tipos de contaminantes. Ok, esos contaminantes van a ser externos o naturales. Los externos más o menos ya nos lo imaginamos de lo que hablamos, pero de los naturales casi no se habla. De los naturales, estos van a venir de fenómenos naturales. ¿Cómo de fenómenos naturales? Sí, cuando hay un incendio forestal que no es producido por el hombre, que se dio por falta de humedad en el aire, por altas temperaturas, que los bosques se empiezan a incendiar solos. Por ejemplo, también por erupciones volcánicas, tormentas, terremotos, tsunamis, todo eso va a dejar de una manera todo organizada, todo caótico, todo... Sí hubo una contaminación porque ya no está en equilibrio, ya no funciona de la misma manera, pero ojo, van a ser las mismas cosas que existían, los mismos elementos, solo están distribuidos de otra manera. O sea, los restos animales, vegetales, minerales y sustancias, o sea, se van a ubicar de otra manera, no van a estar como antes, pero ya con eso, ya con ese fenómeno caótico, pues ya se cuenta como un tipo de contaminación, sin embargo, natural. Bueno, ahora, ¿qué tipos de contaminación hay? Exactamente, de contaminantes. Se ha encontrado que son en su así aún hay muchísimos, o sea, vamos a encontrar muchísimos, pero se clasifican en dos mayores conceptos o categorías, son las sustancias químicas y la energía. ¿Ok? Aquí les pongo unos ejemplos, ahorita los vamos a ver más a detalle con imágenes. Ahora pasamos para acá. Ok, aquí están viendo en esta imagen. Es muy parecida, no sé si la han visto aquí en México. Y bueno, pues antes que nada quiero decir que los tipos más importantes de contaminación los vamos a ver ahorita con más detalle, pero se los menciono rápido. Son el aire con luz,
con desechos, ruido, plásticos, tierra, radioactividad, contaminación termal, visual y contaminación del agua. Son los más importantes, los que tienen más importancia. Les digo, hay infinidad. Pero bueno, vamos a ver ahorita uno por uno cuál es el contaminante más relevante en cada tipo de contaminación. Ok, la contaminación del aire se va a referir a esta que estamos viendo aquí, es contaminación del aire. Se va a referir a la liberación de productos químicos y partículas a la atmósfera. Ok, todo lo que se libera a la atmósfera que irrumpa en esa armonía del aire se va a contar como contaminación del aire. Y bueno, estos contaminantes gaseosos, los más sonados, los más importantes y dañinos al aire es el monóxido de carbono, dióxido de azufre, clorofluorocarbonos, el óxido de nitrógeno, el que se produce generalmente por las industrias o vehículos con motor. ¿Qué más? ¿Qué otro? El ozono fotoquímico, el smog. Estos dos últimos se van a crear a medida que los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos reaccionen con la luz solar. Aquí que tenemos esto, aquí en esta imagen quiero que se enfoquen en esto de la generación de electricidad, corriente eléctrica, todo lo que vimos, ¿verdad? Y bueno, pues por eso también esa forma de energía también llega a contaminar en abundancia o sobreabundancia. La contaminación electromagnética es la radiación electromagnética, en una forma no ionizante. Ok, esto, pues bueno, quedémonos con que hay una contaminación electromagnética, ¿sí? Y que estamos expuestas la población que está mayormente expuesta a esta forma de contaminación son las grandes ciudades, como esta. ¿Qué más? La contaminación lumínica, como aquí podemos ver esta luz. Ok, ojo, la luz no contamina. La luz del sol no contamina. Lo que contamina es la cantidad extraordinaria, grandísima, grandes cantidades de luz artificial, ¿ok? Eso es lo que contamina. Ahora, también la contaminación acústica. Contaminación acústica tenemos el ruido, ya sea de aviones, trenes, industrias, carreteras, etcétera, etcétera, que estén en un nivel muy alto al que el humano pueda soportar. ¿Qué más? Los desechos de... en específicamente deseo que exponer los de plástico, ¿ok? Todos los plásticos que son así tirados sin saber, plásticos y microplásticos en el medio ambiente son súper contaminantes. Igual aquí se está hablando de la contaminación del suelo. Y bueno, esta contaminación del suelo generalmente es ocasionada por hidrocarburos, metales pesados, herbicidas, pesticidas e hidrocarburos clorados, ¿ok? Generalmente la contaminación del suelo ocurre cuando los químicos son liberados por derrames o fugas. ¿Sale, chicos? ¿Qué más tenemos? Contaminación radioactiva. Interesante. Este tipo de contaminación es muy nueva, es del siglo XX para acá, o sea, de los 1900 para acá. O sea, no toda la vida del humano ha contaminado de esta forma la Tierra. Esto se da gracias a que, pues, en física atómica hemos avanzado, hemos descubierto cosas y al estar investigando, explorando todo este mundo, se ha habido accidentes. No sé si han escuchado el caso de Chernobyl,
em, que bueno, es energía nuclear, armas nucleares, bueno, ese es otro tema también, pero bueno, una forma en la que se ocupa la reacción atómica para formar energía nuclear es una forma peligrosísima si no se sabe cómo y no se usa para un bien común. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque también, aparte de que devasta completamente con todo lo que está a su paso, cuando termina de reaccionar ese tipo de energía, se queda con mucha radiación, con mucha, sí, radiación que afecta, bueno, sí, se queda toda la zona radioactiva y esto va a afectar a todas las formas de vida, incluso a las formas sin vida, o sea, los factores abióticos del ecosistema también quedan con cierto grado de radiación, ¿ok? Les iba a decir, revisen un video del, bueno, no sé si les guste o no, pero del Luisito Comunica, cuando visita Chernobyl, está muy, muy interesante qué onda, qué pasa ahí, y si pueden también revisen qué pasó ahí, en ese lugar. Ok, contaminación térmica. ¿Qué es la contaminación térmica? La contaminación térmica es por contaminar con temperatura. ¿Qué onda? ¿Cómo contaminamos con temperatura? Tengo un ejemplo. Por ejemplo, algunas industrias requieren enfriar en alguna parte de su proceso requieren enfriar. Generalmente para enfriar requieren refrigerantes. Estos refrigerantes los llenan de agua. ¿Ok? Esta agua es la que absorbe el calor, como ya vimos, ¿no? El calor pasa del cuerpo más caliente al más frío, así digámoslo, ¿no? Entonces el agua sufre un cambio térmico y al cambiar en altas temperaturas se regresa a veces al ecosistema en el que no se requieren esas temperaturas para que la vida se dé ahí. Por ejemplo, la vida marina o la vida de las plantas que están a su alrededor. Entonces ahí friega por completo todo ese equilibrio pues que se da en este ecosistema por otra temperatura, otro tipo de temperatura más elevada. Ese es un tipo de contaminación por calor, contaminación térmica, contaminación visual. Ok, esta es una imagen muy muy famosa de Times Square, es un sitio en Nueva York, está saturadísimo, saturadísimo de contenido visual, de luces. Entonces este es un tipo de contaminación al que yo lo vería más al humano, sí también a las plantas, a las otras especies de vida como son los animales, porque pues hay su ciclo también para dormir y todo, pues se ve afectado sus funcionamientos por este tipo de luz artificial. Pero el sistema nervioso del humano se ve súper alteradísimo con este tipo de luces y así impactos visuales. Contaminación del agua por la descarga de aguas residuales. Ajá. O sea, aguas residuales pueden ser también de industrias, no solo se imaginen las del humano, ¿no? Las que defecamos y todo eso. Eso también, las heces humanas también entran dentro de este tipo de contaminación. Y la lixiviación, ¿ok? La lixiviación es todo lo que se filtra por la tierra, ¿ok? Medidas rapidísimo, ¿ok? Hay muchas medidas y prácticas que se pueden llevar a cabo. Está muy famosa las 3 R's. Fíjense, estuve investigando, hay muchísimas R's, ahí encontré hasta 2 R's. Pero yo creo que las 3 R's se quedan porque es lo más fácil de recordar para el humano, yo creo. O sea, o si no es así, pues ya lo estoy proponiendo aquí. Yo creo que recordamos más fácil 3 R's, la cual es reducir, reutilizar y reciclar. ¿Qué es todo esto? O sea, ¿a qué se refiere cada una? Reducir es así que,
Por ejemplo, yo tengo se los voy a poner con ejemplos para más fácil entender cada una de estas, ¿va? Bueno, en reducir es reducir la materia que contamina, contaminante. Por ejemplo, yo me di cuenta que yo estaba ocupando muchísimas servilletas y bueno, no es de que por cualquier cosa agarraba una porque me ensuciaba y me limpiaba, ¿saben? Pero en realidad es como me puse a pensar como así a lo largo de los días, de los meses, yo decía, oye, o sea, yo dije, oye, así como que estoy ocupando muchas servilletas. ¿Qué pasa si me hago unas de tela, así de tela así les coso así alrededor y todo? Y listo, las meto a la lavadora o las lavo a veces a mano, fin. O sea, no estoy... Una, se vio beneficiada mi economía. Tal vez en el momento sí estaba... Bueno, no, ni siquiera creo que estaba más cara la tela que el paquete de servilletas, ¿saben? Entonces, se ve súper beneficiada tu economía porque no estás compre y compre servilletas. Y aparte esas servilletas que se están ocupando y ocupando no se están yendo a quién sabe dónde, ¿verdad? Bueno, ese es un tipo de reducir. Reutilizar, creo que aquí se ve muy bien, queda un poquito obvio con esta imagen. Reutilizar es simple, o sea, volver a usar algo. O sea, antes de tirarlo me pregunto, ok, ¿lo puedo volver a usar? Y tal vez no siempre va a tener el mismo uso que tenía. Ojo, puede que le des otro nuevo, pero ya lo estás reusando. Ahora, reciclar, ¿qué es reciclar? Reciclar y reusar no es lo mismo. A veces lo ocupamos así como sinónimos, pero en realidad reciclar es que vuelva a su ciclo. Ajá, vuelva a un ciclo. Eso es de lo que habla. Por ejemplo, tengo también otro súper ejemplo que me siento súper orgullosa. Bravo! Ok, no. O sea, cada que yo acababa de estudiar en algún ciclo escolar, siempre así tomaba mis cuadernitos, los que ya va y los que sí, los apuntes importantes tal vez los guardaba, lo demás así lo arrancaba y todo y vámonos a reciclar a un centro de reciclaje, ¿ok? Esa es una forma de volver a meter en su ciclo algo, por ejemplo en este caso el papel. Y el cartón, a veces también salía cartón. Y el plástico por los forros. Bueno, consecuencias, chicos. Ok, vamos a hablar ahora de las consecuencias. Bueno, antes quiero mencionar otro tipo de medidas. Así súper rapidísimo. Otro tipo de medidas, estas son, yo hablé así de cosas en la casa, algo que podemos hacer nosotros. Pero también están las formas o las prácticas mitigantes, las cuales son proyectos en las industrias en las que dicen, ok, ya con mis papitas que creé, con mi refresco, con lo que sea que hice, ya contaminé montones de agua, montones de tierra. Entonces, o hago un proyecto para limpiar todo este desorden, este caos, o hago un proyecto que mitigue, o sea, que contribuya de otra forma, ajá, a la mejora de algún ecosistema o a limpiar o bueno, el chiste es que cubrir, ¿no? Esto es lo que quiero decir, que cubra su mal que hizo esa industria. También otra práctica es prevenir. ¿Cómo prevenir? O sea, suena muy obvio, pero sí, también prevenir en las industrias, en la agricultura, es saber de que quiero hacer esto, ok, pero vamos a prevenir y a calcular bien materiales en forma, orden, tiempo, todo lo que se va a ocupar para prevenir posible contaminación. Ahora, también aplica a consumidor, o sea, algo tan simple de que si vas a comprar cualquier cosa a la tienda aquí cerquita o así a una plaza, llevas tu bolsita, ¿no? O dices, oye, o sea, ya me envolviste esto como en 3 bolsas, porfa, solo déjamelo en uno, ¿no? Entonces, esa es otra forma de prevenir cuando eres consumidor. Y igual la composta es también otra medida. La composta es así de que usas tu materia orgánica, la ocupas, todo que es materia orgánica, ok, mi cascarita de mi plátano, me hice un juguito de naranja, toda esa cáscara, todo eso, toda esa materia orgánica, la ocupo para acondicionar la tierra, para mejorar sus características, o sea, te vas aquí a un parquecito cerca, o ahí en tu jardín,
o no sé, en la tierrita que me encuentro por ahí, órale, le meto abono. Eso es todo. Digo abono, disculpen, materia orgánica. Ahora, consecuencias, chicos. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de todo esto? Déjenme ver mis notas. Ok, voy a poner esto en silencio. Bueno, ahora quiero hablar de esta imagen que es sencilla, pero muy poderosa. Ok. El efecto invernadero. Quiero hablar del efecto invernadero y calentamiento global. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero va a ser un efecto con el que está, digamos, equipada la Tierra o algún fenómeno en la Tierra, el cual crea una atmósfera para los humanos, para todas las formas de vida y no vida, para todos en conjunto, para tener las condiciones óptimas para que nosotros nos demos, para que podamos vivir, para que el sol no nos chamusque, no nos queme así de que nada más salimos de nuestras casitas, ¡pum!, nos morimos porque nos tocó un rayo de sol, para que podamos respirar, para que este oxígeno que existe aquí esté capturado bien, todo eso es un efecto invernadero. Ese es el efecto invernadero, el cual es natural, completamente parte de la Tierra, ¿no? Completamente dentro de esta hermosa creación, digámoslo así. Ese es el efecto invernadero. Se parece mucho la palabra a lo de las plantitas. No sé si han visto invernaderos de plantas y así. Exactamente en esos invernaderos se hace igual lo mismo, se mantienen ciertas condiciones de luz, de humedad, de temperatura, de sus alimentos, de gases, todo para que las plantitas se den de cierta manera. Y bueno, entonces ahora vamos a hablar del calentamiento global. ¿Qué es lo que pasa con el calentamiento global? Ok, para que se dé ese efecto de un invernadero gigante así tipo tierra, debe de haber ciertos tipos de gases en perfecta armonía, de cantidades, de concentraciones, de conjugaciones entre ellos, etcétera. O sea, todo un fenómeno muy armónico para que la vida se dé. Sin embargo, el dióxido de carbono también a veces se ve como contaminación. ¿Por qué? O sea, ¿en qué punto empieza a contaminar el dióxido de carbono, el cual es un gas que forma parte de este fenómeno? Ok, ojo, también quiero decir algo. Las plantas lo que también se alimentan es del dióxido de carbono. Para ellas hacer su fotosíntesis requieren dióxido de carbono. Entonces, es bueno, sí, para las plantas, sí, es súper bueno, pero en ciertas concentraciones. ¿Por qué? Porque en los niveles elevados de gas dióxido de carbono en la atmósfera crea un cambio en el clima, empieza a calentar la Tierra, entonces nos vemos afectados por ese cambio, esa elevación de grados, en el clima, ¿ok? Aquí tengo algo que dice, estudios recientes han investigado el potencial de los niveles crecientes del dióxido de carbono atmosférico a largo plazo para causar aumentos leves pero críticos en la acidez de las aguas oceánicas, ¿ok? Y los posibles efectos de estos en los ecosistemas marinos. O sea, ojo, entonces, aparte de que este gas aumenta la temperatura de la Tierra, no solo pasa eso, no se empieza solo a calentar el globo, el calentamiento global, sino que también empieza a cambiar el pH de las aguas, de los océanos, se empiezan a acidificar, lo cual es un cambio crítico en todo este ecosistema marino, ¿saben? Entonces, eso es todo, chicos.
Eso es lo último que teníamos que tocar, lo de estas consecuencias. Bueno, esta consecuencia, ojo, que es la del calentamiento global. El efecto invernadero no lo escuchen como algo malo, como a veces se da mala información. Ya les expliqué, el efecto invernadero es algo natural para que se dé la vida. Sin embargo, los gases de efecto invernadero, los cuales son naturales y súper buenos para que se dé este efecto, si algunos se aumentan en concentración, eso es lo que está haciendo que el calor aumente. Así en simples y sencillas, llanas palabras. ¿Vale, chicos? Entonces, el día de hoy vimos qué es la contaminación, las fuentes, los tipos, los agentes, las medidas y las consecuencias. Así es que espero todas sus dudas si las llegan a tener. Igual, escríbanme, contáctenme, hagan la tarea. Si tienen dudas las revisamos en la videollamada. Igual también dense una vuelta por el material visual. Les dejé un link en el material visual para que se metan a la información de las Naciones Unidas, qué está pasando ahí, cómo ellos definen la contaminación. Está interesante ese documento, así es que pues revísenlo, chicos. Y bonito día.